Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de cuál es el manejo de la deficiencia de hierro. Sé que probablemente a muchos de ustedes les hayan dicho que les falta hierro o que están deficientes en hierro o que tienen anemia por deficiencia de hierro. Hay que recordar que la anemia por falta de hierro es la anemia más frecuente a nivel mundial. Entonces, primero vamos a diferenciar dos conceptos. ¿Qué cosa es deficiencia de hierro y qué cosa es anemia por deficiencia de hierro? Son dos cosas distintas, no es lo mismo. Yo puedo tener deficiencia de hierro sin tener anemia y puedo tener anemia que no necesariamente va a ser por deficiencia de hierro, puede ser por muchas otras causas más. Entonces, en base a eso, quiero que sepan que la deficiencia de hierro afecta a millones de personas en el mundo, ¿ok? Y cuando un médico o un profesional de la salud aborda esto en un paciente, tiene que tener en cuenta tres cosas. Primero, identificar si estamos ante una deficiencia de hierro. Segundo, esto no queda ahí, sino que hay que buscar cuál es la causa de esa deficiencia, qué cosa le está haciendo perder hierro al paciente, o es que el paciente está necesitando más hierro, o el paciente no está ingiriendo la cantidad suficiente de hierro. Y el punto 3 es que una vez identificado la deficiencia de hierro, una vez identificada y abordada la causa de la deficiencia de hierro, a la par va de la suplementación con hierro. Puede ser por vía oral o por vía endovenosa, según el paciente lo requiera y según la indicación de tu médico. Quiero hablarte de números. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, estimó para el año 2011 sobre la prevalencia mundial de la anemia y dijo que aproximadamente el 42% de niños a nivel mundial tenía anemia. 42% es casi la mitad de los niños del mundo. Sí, puedes darte cuenta que es un montón. Por eso es que es una entidad muy importante de abordar en todo el mundo, no solamente en Perú, ni en México, ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Dijo también que el 29% de mujeres no gestantes tenía anemia y que el 38% de mujeres gestantes estaba con anemia. Ahora, la deficiencia de hierro se ha identificado como la principal causa de anemia. Por eso la anemia ferropénica o anemia por deficiencia de hierro es la principal o la anemia más frecuente a nivel mundial. En el 2013, donde las personas anémicas eran aproximadamente 1.930 millones de personas, de esa cantidad representa el 27% de la población mundial, ¿okay? Por eso este problema es un problema de salud pública mundial. Las personas con más riesgo de tener deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro son las mujeres y los niños. Y esto no tiene que ver con el estatus socioeconómico ni con la geografía. Bien, antes de seguir, quiero comentarles que la deficiencia de hierro puede ser de dos formas. Una deficiencia de hierro absoluta y una deficiencia de hierro funcional. ¿Qué es eso? Una deficiencia de hierro absoluta es cuando el hierro realmente no está en mi cuerpo. No tengo reservas de hierro, yo no ingiero hierro, no hay tampoco hierro circulando por mi sangre, o sea, es absoluto, no hay hierro, y a eso se llama deficiencia de hierro absoluta. Existe otro término que es la deficiencia de hierro funcional. ¿Qué cosa es esto? Es cuando sí tengo en mi cuerpo hierro, en mis depósitos tengo hierro, pero este hierro está secuestrado.
Este hierro no puede salir, no se puede usar. Hay una deficiencia, por eso funcional. Esto sucede en pacientes que están pasando por procesos infecciosos, infecciones generalizadas, sepsis, cuadros inflamatorios, anemias crónicas descompensadas. Todas estas enfermedades o digamos condiciones tienen en común que aumentan un marcador en la sangre que se llama interleuquina. Entonces esto lo que hace es promover que el hierro se secuestre, produciendo una proteína, no quiero confundirlos con nombres, pero produce una proteína que se llama hepcidina, y esto lo que hace es como que arrestar, secuestrar el hierro en los depósitos, ¿no? Y si es que yo tengo hierro, esto dice, ya, ¿sabes qué? No, se guarda, se queda en el depósito y no sale a la circulación. Por lo tanto, tu médula ósea, que es la fábrica de la sangre, está produciendo glóbulos rojos, pero no tiene herramientas, no tiene hierro. Y esa es una deficiencia de hierro funcional. Y esa formación de glóbulos rojos así, digamos, sin hierro, se llama eritropoiesis ferropénica. Un datito importante, el hierro es un elemento esencial para la vida celular. Y dentro de la célula, pues, tiene sus funciones. El hierro solamente va a salir a la circulación, al torrente sanguíneo, para ser llevado a los lugares donde será utilizado. Cuando este hierro está libre y en exceso, puede causar daño celular y toxicidad. Por eso nosotros debemos de satisfacer nuestros requerimientos de hierro, pero no excedernos. Ojo con esas personas que van a las farmacias y se ponen su cóctel de vitaminas, ¿no? Y hay toda la cantidad de hierro y a veces cosas que no necesitan y que muchas veces solamente hace que gasten dinero. Ahora, ¿cuáles son nuestros requerimientos de hierro? Yo como una persona, ¿cuánto necesito de hierro? En un día necesitamos 25 miligramos de hierro. Y esto incluye para la producción de glóbulos rojos y para el metabolismo celular. ¿De dónde sacamos este hierro? Nuestro cuerpo no produce hierro, ¿ok? El hierro viene de las siguientes fuentes. Primero, de la dieta. Si yo voy a consumir algo, en ese día debo obtener por lo menos de 1 a 2 miligramos de hierro al día. ¿De dónde? De mi dieta, de mi alimentación, de la comida. 2. Tenemos el reciclaje. Nuestro cuerpo es sabio y recicla hierro. Recuerda que los glóbulos rojos en su interior tienen hierro. Estos glóbulos rojos tienen un tiempo de vida, no son eternos. Duran aproximadamente, en condiciones sanas, 120 días. Cuando estos mueren, son fagocitados, o sea, son comidos por unas células llamadas macrófagos. Entonces, en el interior de los glóbulos rojos está el hierro, y ese hierro es reciclado para volver a ser usado. ¿Cuánto es aproximadamente esa cantidad de reciclaje al día? 20 a 25 miligramos de hierro al día. Ahora, nosotros también tenemos nuestras reservas de hierro. Ese hierro que está siendo reciclado, si es que no es usado, se va almacenando. Y tenemos reservas en nuestro organismo. Esas reservas nos ayudan a contrarrestar si es que hubiese algún requerimiento restante de hierro que no estemos cubriendo con la dieta. Ahora, ¿cómo se distribuye el hierro? ¿Qué hace el hierro en nuestro cuerpo? ¿A dónde se va? El hierro se distribuye de la siguiente manera. Tenemos una cantidad que va a ir a los glóbulos rojos, va a estar ahí adentro de los glóbulos rojos. Otro tanto de hierro va a ser usado para los músculos en una proteína llamada mioglobina. Ahí también va a estar. Tenemos otro poco más de hierro en proteínas que dependen del hierro para el metabolismo celular. Tenemos otro tantito más de hierro en almacenamiento a nivel del hígado, del vaso y de la médula ósea. Y tenemos también hierro circulando en nuestro torrente sanguíneo, siempre acompañado de una proteína que lo transporta. Esta proteína se llama transferrina. Vamos entonces
a conversar un poquito de cómo identificamos la deficiencia de hierro o la anemia por deficiencia de hierro los médicos cuando evaluamos un paciente. Primero, recordar que la deficiencia de hierro puede estar sin anemia, ¿ok? Y para hablar de anemia, la OMS ya nos ha dicho, anemia en hombres es menor de 13 gramos, en mujeres menor de 12 gramos y en gestantes menor de 11 gramos, aunque en gestantes depende de la edad gestacional, del trimestre de gestación en la que la paciente se encuentre. Hay un marcador que le vamos a pedir que va a estar dentro del estudio de hierro, que es la ferritina. La ferritina es un marcador muy importante para saber si nuestro paciente tiene o no deficiencia de hierro. Y los valores, digamos, confiables para asumir que no estamos ante una deficiencia de hierro suele ser de 30 hacia adelante, ¿no? Para decir que estás ok. Aunque esto va a variar según la condición del paciente, según la edad, según las comorbilidades, y no es algo absoluto, no es algo muy estricto. Te recomiendo siempre que si te haces un dosaje de ferritina o si tu médico ya te lo mandó u otros parámetros más, no los interpretes solo. No los interpretes en base al valor referencial que aparece al costado del resultado. Todos los laboratorios tienen un valor referencial, pero su nombre lo dice, eso es referencial. Eso no es la verdad absoluta. Cada resultado se tiene que evaluar con el contexto clínico del paciente. Entonces, los niveles de ferritina para determinar deficiencia de hierro varían según la condición del paciente. En términos generales, y en una población sana suele ser de 30 a más, pero eso tiene que ser conversado siempre con tu médico, ¿ok? No hay que autodiagnosticarse. Vamos, ahora, hay otros marcadores más que a nosotros nos hace sospechar, nos hace orientar hacia una deficiencia de hierro. Uno de ellos es la microcitosis. ¿Qué es eso? La microcitosis es el pequeño tamaño del glóbulo rojo. Son glóbulos rojos chiquitos, microcíticos. Y también la hipocromía. ¿Qué cosa es la hipocromía? Es la coloración pálida que tiene el glóbulo rojo. Cuando un glóbulo rojo tiene falta de hierro, este se vuelve pequeñito y se vuelve pálido. Entonces eso se ve en parámetros que están expresados en el hemograma. Tu médico lo va a saber interpretar y va a saber orientarse hacia dónde va tu tipo de anemia. Hay otro marcador también importante que se llama hemoglobina reticulocitaria, que es un marcador temprano de deficiencia de hierro. Ahora, creo yo que una de las cosas más importantes que el paciente tiene que entender es que la deficiencia de hierro no es un diagnóstico final, no lo es. Siempre es una alerta, una alarma, es indicativo de que existe una causa más, que hay un trasfondo, que hay una causa subyacente, y esto está disminuyendo la disponibilidad de hierro en tu cuerpo o está aumentando tus necesidades de hierro, y uno tiene que encontrar esa causa para erradicar y tratar el cuadro de raíz, de fondo, y no solamente suplementar, porque si no hemos tratado la causa, nuevamente vas a tener anemia o deficiencia de hierro. Es por eso que si una mujer que está en edad reproductiva, una mujer en edad fértil, acude a una consulta por este problema, el médico va a explorar sobre su sangrado vaginal. Siempre es importante preguntarle a la paciente cuántos días sangra, cómo es su flujo, si es abundante o no, cuántas toallas higiénicas usa, y hay que tener una historia detallada del sangrado. Y en general, en todos los pacientes que vienen por este inconveniente, tenemos que investigar sobre, primero, estados de mala absorción. Luego, averiguar sobre pérdidas digestivas, sobre todo en hombres y cuando son mayores de 50 años, ¿no? Puede ser una causa importante de deficiencia de hierro. Preguntar si no hay sangre en las heces, historia de estreñimiento, etc. Hay que preguntar también sobre enfermedad celíaca, sobre historia o antecedentes oncológicos de cáncer.
preguntar sobre donaciones, de repente con regularidad o alguna donación reciente, uso de anticoagulantes orales, uso de antiácidos, uso de medicamentos inhibidores de bomba de protones, y hacer siempre una historia clínica dietética, cómo come nuestro paciente. Una vez que ya tenemos claro que estamos ante una deficiencia de hierro, si es que esto ya conllevó a una anemia, pues hay que dar el tratamiento respectivo. Y aun que no tenga anemia, también hay que suplementar. La deficiencia de hierro se debe manejar. Vamos pues, entonces, si es que hay anemia, existen diversas formas de tratamiento. Vamos a hablar de las transfusiones. Brevemente, las transfusiones hay que tener en cuenta que tienen que ser reservadas para pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro con inestabilidad hemodinámica, que sea una anemia grave que esté generando muchos síntomas e inestabilidad hemodinámica en el paciente. No se debe transfundir si el paciente no tiene una clínica evidente, entonces la transfusión no siempre va a ser para todos. Por otro lado tenemos el hierro, el suplemento de hierro, que puede ser tanto oral como puede ser endovenoso. El hierro oral es una opción bastante eficaz y económica también, sobre todo para pacientes ambulatorios estables, y es la primera línea de manejo de deficiencia de hierro, sobre todo en lugares con escasos recursos. Existen varias formulaciones de hierro, varios tipos de hierro que en consulta tu médico te va a explicar y te va a brindar las opciones. Hay algunos que es mejor tomarlos en ayunas, ya que necesitan el entorno ácido para poder absorberse mejor. Y también pues eso, de ahí viene el hecho de que siempre recomendamos, señora, señor, hay que consumir el hierro con un juguito de naranja, o en todo caso tomarlo simplemente con agua, ¿ok? Así como también hay formulaciones de hierro que se pueden consumir entre comidas, con comidas, y que no necesariamente requieren el ambiente ácido para su absorción. En cualquiera de los casos es recomendable que el paciente consuma su hierro alejado de calcio, alejado de café, alejado de té, ¿no? Entonces alejado también de lácteos porque contienen calcio, ya que estos alimentos pueden interferir y pueden disminuir la absorción del hierro, y puede que no aproveches de una manera adecuada el hierro que estás tomando. Tenemos también la otra forma de administrar hierro, que es el hierro endovenoso. Para eso existe una fórmula con la que nosotros calculamos cuánto es la deficiencia de nuestro paciente, cuánto es lo que tenemos que darle, y en base a eso se le ofrecen las opciones. El hierro endovenoso puede ser pautado en dosis semanales o dosis de 2 veces a 3 veces por semana, o en dosis única según el tipo de hierro endovenoso que tu médico decida usar, conversando siempre contigo. Existe también una población, un grupo de pacientes que van a necesitar como un mantenimiento, digamos, con suplementación de hierro una vez dada la suplementación inicial. Y estos pacientes son aquellos que siguen teniendo las pérdidas. Si yo tengo, por ejemplo, una paciente mujer con constante sangrado transvaginal, de repente por un mioma, que es una de las causas más frecuentes, yo le doy hierro, listo, la suplemento, mejora, pero si ella sigue sangrando, va a tener otra vez deficiencia de hierro. Entonces, en ese tipo de pacientes, a veces es mejor dejarles una terapia de mantenimiento. Por ejemplo, pacientes con hemorragias digestivas continuas, hay pacientes con malformaciones arteriovenosas, con telangiectasias hemorrágicas hereditarias, pacientes con mala absorción, resecciones intestinales, etc. Ahora, ¿cómo elijo? ¿Cómo sé que te conviene un hierro oral o a ti un hierro endovenoso? ¿De qué depende? Pues cada fármaco tiene sus pros
y sus contras. Para el hierro oral, como un pro, tenemos que es económico, es de fácil acceso y es la primera línea de tratamiento en regiones de recursos limitados. ¿Cuál es el contra? Pues la alta tasa de efectos adversos. El paciente suele dejar de tomar su hierro porque o lo estreñe o le genera problemas, malestar a nivel estomacal, dispepsia, etc. Entonces ese es un problema que tenemos con el hierro, que a veces hace que el paciente no se adhiera bien al tratamiento, la intolerancia, ¿ok? Y respecto al hierro endovenoso, uno de sus pros es que se suele tener un mejor cumplimiento porque es administrado directamente en la vena, hay más tolerancia, la respuesta hematológica suele ser más rápida y pues es la primera línea de tratamiento en ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, problemas de malabsorción. Si yo sé que mi paciente no absorbe, no le voy a poder dar hierro oral, no tiene mucho sentido. En esos casos es mejor de frente usar hierro endovenoso. ¿Cuál es el contra? Porque también tiene que tener un contra. Primero, que puede tener reacciones adversas, ¿no? Que pueden llegar a ser incluso hasta graves. Pero para tranquilidad de los pacientes, esto suele ser muy poco frecuente. Hay que vigilar los primeros minutos de infusión del hierro y manejar. Eso ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda adicional o alguna pregunta, no dudes en dejármela aquí en los comentarios, que yo sabré responderlo en un video.